Les saluda al pastor Hugo de Bas y para abordar este tema presento mis respetos al calvinista y al arminiano. De ambos bandos hay personas que han sido muy utilizadas por Dios, por eso presento mis respetos y mis cariños para ellos. Pero sí, vamos a explicar un poquito. El calvinista es aquel que cree que la salvación no se pierde, que una vez que uno es salvo va a ser salvo para siempre, más allá de su conducta, porque lo considera un designio de Dios, que ya es un elegido y que eso no va a cambiar. Todos utilizan textos bíblicos, es decir, estamos hablando de dos convicciones diferentes, pero con una misma Biblia. Y el arminiano es aquel que dice que no, que la salvación hay que cuidarla, que Dios ha puesto parámetros, reglas, consideraciones a seguir para poder conservar esta salvación que nos ha sido dada. El tema es salvación, por eso es tan importante. Cuando hablamos de Calvino, hablamos de una persona que ha dejado marcas en lo que es teología, un tremendo teólogo, conocedor, pero bueno, no deja de ser humano. ¿Sí? Eso implica fallas cuando hay ese título de ser humano, ¿no? El único que es infalible es el Señor, pero también es un hombre que, bueno, ha mandado gente a la hoguera, pero que sí podemos reconocer el nivel de conocimientos que él ha dejado para que uno pueda entender esto, ¿no? Romanos 8:29 y Efesios 1:5 son los textos bases prácticamente, que hablan de la predestinación. Ellos dicen que las personas son elegidas por Dios con un propósito, del propósito de salvación, obviamente, y que eso no se puede cambiar. Y es como un espadeo bíblico que se remonta desde hace ya siglos, en el cual no quedan resultados, es decir, no queda como inconcluso. Pero de todas maneras, cuando uno mira en la palabra, encuentra que hay diferentes textos, desde un lado y desde el otro, que no se pueden negar, ni uno ni el otro lo pueden negar, porque están allí, escritos en la Biblia. Cuando uno ve a Pablo en el capítulo 9, diciendo que no depende del hombre, que esto depende de Dios, es calvinista. Y en el capítulo 10, hablando también de la salvación, el mismo Pablo, del mismo libro romano, dice, depende de confesar y de creer, que el hombre tiene que confesar y creer, es decir, como que hay un poquito de relatividad en todo esto. Entonces, son como los antinomios que a veces aparecen en la palabra de Dios. El calvinista dice que desde antes de la fundación del mundo ya la persona fue elegida y predestinada para esto, y está escrito, está en la Biblia, así que es para tener consideración, no es para negar a lo que está en la palabra de Dios, hay que decir amén. Pero también hay otros textos bíblicos donde Dios le da pasos a seguir al hombre. Y en esta puja que se mueve desde hace mucho tiempo, nos encontramos con que el tema central es que también Dios puso un libre albedrío. El calvinista dice que el hombre no tiene la capacidad de decidir, que es enteramente malo, que la gracia de Dios es irresistible. Cuando Dios quiere salvar a alguien, no se puede negar a todo eso. Nos encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 10, donde dice que se le puede hacer afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia es aquel que da convicción de pecado para orillarlos a los pies de Jesucristo. Incluso la blasfemia contra el Espíritu es acreditarle al diablo algo que está haciendo el Espíritu conscientemente. Y eso no tiene perdón, pero no porque sea un capricho, sino porque no puede orillarlo a los pies del Señor. Entonces, aquí están un poquito las 5 pautas que caracterizan a uno y al otro. Una de ellas es, dice el calvinismo, que el sacrificio es limitado, no es para todos. En cambio, el arminiano dice que es universal, es para aquellos que lo quieran. Así que en este tema de discusión nos deja en el medio esa sensación de que, bueno, uno tiene cierto tipo de convicciones, y es cierto, la obra la hace el Espíritu Santo, es cierto, no es por gracia, no es por obras, como dice Efesios 2, 8, 9, pero también es cierto que uno tiene que abrir el corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, es decir, uno tiene que tener un cierto tipo de actitud en respuesta a la propuesta de Dios. Así que
hay personas que se dedican a extender el reino, a tratar de entender, pero también hay personas que en alguna manera cuando sienten de que no tiene sentido, entonces si ya está todo determinado, no tiene sentido ni perseverar, ni para qué. Si igual, ya Dios sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Lo que pasa es que Dios conoce el final de la película de la historia de la humanidad. Dios es como que ve una película y conoce el final, pero en el proceso hay ciertos tipos de actitudes que hay que hacerlas. Si no, ¿para qué saldríamos a predicar si Dios ya conoce todas las cosas? Bueno, hubieron personas que reemplazaron, bueno, no que reemplazaron, que antecedieron a Calvino. Entre ellos fue Zwinglio, que fue un tremendo reformador también suizo de la época, el cual estuvo luchando y forcejeando contra el papado de su tiempo también, el papado de turno, queriendo corregir cosas, pero con esa mentalidad de que estaban los reprobos y estaban los elegidos. En verdad, esto fue lo que inspiró a Calvino. Este hombre también figura en la historia de los reformadores, pero también él quedó influenciado con la versión de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina, escrita por San Jerónimo, tenía todo el énfasis referente a este tema de la predestinación, porque existía, digamos, como que venía ya del antaño una idea de que el espíritu vuelve a Dios. Por eso se tiene esta creencia que la carne, la parte física, es la mala, la corrupta, pero que el espíritu sí o sí vuelve a Dios y que Dios ya tiene ya predestinados a aquellos que van a regresar con él después de la muerte. San Jerónimo fue una persona que a su vez también tenía mucha vinculación con Agustín de Hipona. Este era uno de los que tenían también esos principios platónicos referente a que el espíritu vuelve a Dios. Agustín de Hipona era una persona que también tenía problemas con su parte carnal. Él tiene confesiones hechas de cómo tenía que luchar contra la parte pecaminosa. Es allí que también han nacido dogmas referentes a flagelarse el cuerpo, flagelarse la carne, porque eran enemistad contra Dios. Cuidado que hay cosas que están en la palabra, en Romanos 7, Romanos 8 nos habla de esa disputa que hay entre la carne y el espíritu. Pero bueno, esto fue pasando con el correr de los años, estas influencias. Pero, ¿por qué digo también que Agustín de Hipona fue influenciado por Platón? Porque Platón también era uno de los que tenía estas ideas. Un gran pensador, un gran filósofo, que en su pensamiento decía que las ideas, la cual él espiritualizaba las ideas, descendían como de algún lugar divino, como que descendían, y una vez, y eran especiales, pero una vez que tomaban la forma corpórea, alguna vez que entraban en un cuerpo, las ideas se corrompían, entonces en el cuerpo había que volver a aprender para poder perfeccionar eso que él consideraba especial, que eran las ideas. Ahora, cuando uno lee lo de Platón, bueno, es un gran pensador, inclusive para leer tenés que estar pensando y descifrando qué es lo que está diciendo, porque la verdad son palabras profundas. Pero de Dios no tenía nada. Y cuando mencionaba a Dios, lo mencionaba a Zeus. Es decir, que por momentos de un pensamiento tan alto y tan profundo, salía con algunas cosas que completamente irracionales y fuera de los parámetros bíblicos que nosotros tenemos. Entonces no es que quiera menoscabar un tremendo filósofo como este, pero de Dios no tiene nada. Pero sí tuvo cierto tipo de influencia sobre Agustín, a la cual se la pasó a Jerónimo, y Jerónimo con otros que vinieron después. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un libro que habla de todo esto, que es La República, que es de Platón. Yo estuve un poquito profundizando algunas cositas de allí, como la idea de él era que la sabiduría, una vez que el hombre, digamos, moría, las ideas
volvían a su lugar de origen. Por eso tiene mucha relación con la doctrina de que no se pierde la salvación, sino que el espíritu del hombre, una vez que ya ha sido marcado por el Señor, regresa a Dios. Para evaluar todo esto tenemos que sí o sí ir a la palabra de Dios y verificar allí de que hay algunos textos bíblicos que sí son ciertos, tienen parámetros. Yo respeto mucho cuando alguien me abre una Biblia, sea calvinista o sea arminiano, yo respeto muchísimo porque tengo mucho respeto, porque la palabra de Dios fue la que transformó mi vida. Pero sí no me gusta dejar a nadie con una Biblia abierta y no reconocer lo que está allí escrito. Por eso no es un tema fácil de manejar, tiene años, muchos años en la cual no se puede llegar a un acuerdo en todo esto. Personas que han luchado contra la parte pecaminosa de su cuerpo, como por ejemplo fue Martín Lutero, otro que manifestó que la carne es mala, que la carne para nada aprovecha, que lo que es importante para Dios es solamente el espíritu. Hubieron otros como de repente, no sé, Rasputín. Bueno, no lo voy a comparar con ninguno de los reformadores porque en verdad era un endemoniado. Pecaba libremente y se daba todos los gustos porque él decía que según sus criterios eran que su espíritu amaba a Dios y demás, pero su carne era enemistad contra lo espiritual y canalizaba sus deseos pecando. Pero a todo esto tenemos que entender que Dios tiene estrategias, tiene influencias para llevarnos a cierto destino. Dios prepara elementos y circunstancias para direccionarnos a nuestro destino. Le pasó con Jonás, le pasó con José, un héroe, no, ya está predestinado, sí, correcto, sí, está bien. Pero también hay un trabajo de Dios al respecto. José pudo haberse negado, pero ellos dicen, es irresistible, sí, la gracia para la salvación, pero para manejar cosas. En el huerto del Edén, alguien intervino que cambió un destino de la humanidad. Cuando terminó la creación, en el versículo de Génesis 1:31 dice que era bueno en gran manera, pero de repente apareció allí un personaje enemigo de Dios que provocó cambios y Adán se hace cargo de eso. No es que Dios le influenció, que Dios sabía es otro tema porque Él conoce el final de todas las cosas, ya lo sabe. Cuando traicionó Judas a Jesús, dice en San Juan capítulo 13, versículo 2, que ya este mismo personaje Satanás le había puesto en el corazón, pero la decisión en definitiva de realizarlo o no la toma Judas. Él decidió, él aceptó las 30 monedas, él tiene esa libre decisión de poderlo realizar. Uno que arrancó bien fue Saúl, pero en un momento dado, cuando es confrontado por su pecado, empezó a echar la culpa a los demás en vez de hacerse cargo de su situación, y eso también le implicó un precio muy caro. A muchos le ha pasado cosas así, como a Salomón. Tremendo conocedor, Dios le dotó de sabiduría, pero en un momento dado también se desvía, se inclina hacia el lado de la carne, tiene muchas mujeres, no solamente que las tiene, sino que de repente le hace a cada uno su propio culto, a tal punto que hoy los hechiceros lo toman a Salomón como uno de los que influenciaron aún la estrella de David, en verdad la estrella de Salomón, la que usan los hechiceros, porque se cambió de bando prácticamente, aquellos que conocen la historia. Es decir que el destino, en alguna manera, uno también lo decide. Sí, contamos con la ayuda de Dios, no nos va a dejar que nos ahogue, pero hay decisiones personales que uno debe tomar. Y yo te quiero decir a través de este mensaje que ni siquiera un horno de fuego va a cambiar tu destino, porque tu destino tiene propósitos de gloria, pero es necesario también tomar decisiones. Jesús en un pináculo, cuando se confrontó con este mismo personaje, con Satanás, él tuvo que decidir allí. Cuando le ofreció también las cosas, en todos los reinos del mundo, él tuvo que decidir y lo contrarrestó con la misma palabra, pero en ese momento tuvo que decidir. Aún con el mismo Dios,
cuando le dijo, si quieres o si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, se haga la tuya. A Pedro le determinó algo, ya tenía un ministerio, un propósito, ya no va a ser pescador de peces, va a ser pescador de almas, pero después del traspié tiene que venir a retomar lo que ya había comenzado con Pedro, porque tu destino no va a ser que estés arriba de un barco, Pedro, pescando peces, sino pescando almas. Pero algo Dios tuvo que hacer allí. Por eso yo no estoy de acuerdo de negar lo que está escrito, porque fuimos predestinados. Pero también considerar que están los otros textos bíblicos también, donde yo no lo puedo tapar con irrealidades. Sí, uno tiene que tomar ciertas determinaciones en la vida. Sabemos que la fidelidad del Señor va a estar siempre allí. ¿Y quién nos podrá separar? Nada va a poder cambiar tu destino, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Nada te podrá separar del amor de Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso dice, nada nos podrá separar del amor de Jesús. No estoy hablando de Calvino, ni de Arminio, ni Zumbrio, ni de Agustín de Hipona, ni de Platón. Estoy hablando de Jesucristo. Nada te podrá separar. Nada va a poder cambiar tu destino. Nada va a poder oponerse a lo que Dios tiene contigo. Y algunos dicen, pero ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y a la palabra de Dios le decimos sí y amén. Dios no miente y tu nombre pasa a estar allí en el libro de la vida. Y después avanzamos en todo lo que Dios nos ponga por delante. Y mis respetos tanto a uno como a otro, pero le quiero decir a todos que tenemos un Dios llamado Jesucristo que representa la salvación, murió en la cruz por nosotros para que podamos tener vida eterna.